Empezamos con tropezón. Decía yo que buenos días, bienvenidos a Lectura del Tiempo y decía justamente que no sé por qué digo bienvenidos, porque justamente como el día de hoy, pues es como un programa sorpresa, ¿no? Un programa que tenía ganas de hacer por la mañana, porque no sé por qué me daba la sensación que en la mañana pues como que es digamos, como que es una sensación más relajada que los días que hago la transmisión por la noche, que ya tengo todo el día como preparándolo. Bueno, y no solamente todo el día, hago varios días de preparación, pues en lo que leemos el libro, en lo que busco información, tanto sobre el autor o autora, eh, la información de la biografía, la información del libro, si tiene algunos datos curiosos. Entonces, por los domingos como que digamos por la noche, digamos que llevo todo muy preparado, muy bien atado. Entonces tenía ganas como de probar un día por la mañana y por eso estoy aquí dándoles la sorpresa, Ángel. También porque creo que me puede servir para el programa me puede servir también como para hacer mis ratitos de investigación. Y justamente por ese trabajo que tengo que hacer externo, ¿no? A lo que es toda la cuestión de Twitch y demás, eh, pues quería hacer el directo. Y quería hacer el directo de un tema muy interesante, al menos para mí y yo creo que también para muchos lo será, que es las bibliotecas en tiempo de pandemia. ¿Por qué decidí por qué decidí este título? ¿Por qué decidí este tema? Pues justamente porque tengo un libro que habla sobre eso y lo voy a mostrar aquí. Las bibliotecas públicas tras la pandemia del coronavirus. Les voy a explicar un poquito también que porque estos temas son de mi interés. Pues resulta ser que yo soy bibliotecaria, que hace ya varios años que terminé la licenciatura en bibliotecología. Entonces terminé la licenciatura y empecé a trabajar en las bibliotecas. Después de un tiempo, pues llego aquí a Zaragoza, estudio el máster, estoy haciendo prácticas en diferentes sitios y para mí, como para muchos, pues esta situación es totalmente nueva, inesperada. Nunca me imaginé vivir un momento como estos de pandemia y mucho menos vivirlo fuera de México. Porque yo recuerdo que, por ejemplo, en México, no parecido al coronavirus, pero cuando yo estaba en la universidad justamente, me parece que fue el tiempo de la influenza. Entonces yo recuerdo ese momento, no sé ustedes cómo lo pudieron haber vivido ese tiempo de la influenza, pero yo recuerdo que en México había, mm, pues es que yo no me acuerdo haber vivido ni con el pánico, ni miedo, ni mucho menos. Y cuando tuvimos que irnos a vacunar en la universidad, me acuerdo que hicieron una campaña para vacunarnos en la universidad con de la influenza, pues todo el mundo nos vacunamos. Creo que para ese tiempo una compañera se puso un poco enferma y le dijeron que era influenza, entonces ya era como, ay, ¿qué está pasando? Pero nunca bajó un panorama de terror como con lo de ahora del coronavirus. Y digo porque nunca pensé vivirlo, mucho menos fuera de mi país, porque también yo creo que se vive de manera diferente la situación de la pandemia en un país y en otro, tanto por las desigualdades sociales como pues toda esta actividad económica nos afecta más en un sitio que en otro. Yo pues aquí he tenido la fortuna de poder estar en aislamiento los 3 meses reglamentarios que se tuvo que estar en aislamiento. Al día de hoy seguir con las precauciones
que se establece, ¿no? Como el uso de la mascarilla en lugares públicos y en lugares cerrados. Es, procuro en la medida de la posible, pues si voy a tomar un café, voy a horas donde yo sé que los cafés que están aquí cerca de mi alrededor, pues están más solos. Y entonces, cositas así que yo sé que si estuviese en México las viviría de manera totalmente diferente. No sé si con la precaución que las llevamos aquí, porque también es cierto que, por ejemplo, en México, pues nosotros, aparte de que yo trabajaba en la biblioteca y mi mamá tiene un negocio de comida, se dedica, tiene un pequeño restaurante, una fondita, entonces pues hay que trabajar todos los días, ahí no se cerró ningún día, entonces la dinámica hubiese cambiado mucho. Y yo creo que la dinámica también en la biblioteca hubiese cambiado. Lo que yo he visto aquí en las bibliotecas y justamente por eso decidí leer este libro que me llamó la atención es por hacer esta reflexión de cuál era el papel o qué papel estaba jugando la biblioteca durante este tiempo de pandemia. Porque, pues eso, fue una situación que sorpresiva, que al principio se veía con cierta incredulidad. Yo recuerdo, pues, por ejemplo, por enero que ya se empezaba a escuchar que el coronavirus, que algo en China, pero todo el mundo pensando, ay, pues es un poco lejano, ¿no? Y entonces cuando en marzo nos dicen que hay que estar aislados, pues llega todo el, todo el pánico. Yo creo que todos los vivimos de manera diferente. Los que tuvimos la oportunidad y la fortuna de poder estar en la casa, encerrados, en el aislamiento debido, pues tuvimos que buscar formas para poder pasar ese tiempo lo mejor posible. En mi caso particular, una de esas formas fue a través de la lectura. Y en ese momento pues bibliotecas y todo cerrado, entonces pues tuve que echar mano de los libros que teníamos por allá en la estantería, que libros que ya tenían años sin usarse. Y me acuerdo justamente un poquito antes de eso, en el círculo de lectura, habíamos quedado de leer el libro de Crimen y Castigo. Entonces para ese tiempo estuve leyendo el libro de Crimen y Castigo durante la pandemia, aparte de otros libros que tenía por leer y que por una causa u otra decidía primordialmente pues no había leído, ¿no? Después de eso, eh, no sé si fue después de que pasaron, si después de que pasaron los 3 meses, que todo el mundo bueno, todo mundo me refiero a mi mundo cercano, que estábamos en los círculos de lectura. En ese momento yo como usuaria de la biblioteca, estábamos como a la expectativa de qué iba a pasar con la biblioteca. ¿Cuándo íbamos a poder regresar a nuestro círculo de lectura a la biblioteca? Y y recuerdo que era un poco esa incertidumbre. Después, mmm, un poco tiempo después, abrieron las bibliotecas y me acuerdo esos primeros momentos cuando abrieron la biblioteca, que era una cosa tremenda, porque al principio solamente abrían para préstamo de libros y para devolución. Entonces, para el préstamo de libros uno tenía que llamar previamente o comunicarse por correo electrónico y apartar los libros, decir ya qué libros iba a ir uno a buscar, porque pues estaba la estantería cerrada y nos dirigíamos directamente con la bibliotecaria, ya le decíamos, bueno, y ya cuando llegábamos, la bibliotecaria ya nos tenía el libro que teníamos que queríamos llevarnos a nuestra casa, ¿no? Y, y cuando devolvíamos el libro se pasaba 14 días también en aislamiento, en esa etapa de desinfección, ¿no?
y una situación un poco surrealista por ese sentido, porque después de ver las bibliotecas con esa vida, con toda la gente que está estudiando, que está leyendo, con diversas actividades de la biblioteca, pues es un shock llegar y que todo eso se haya terminado. ¿Qué es lo que sucedió en cuanto al mundo interno de las bibliotecas, en lo que refiere a todas esas actividades internas de la biblioteca? Porque muchas personas estuvieron teletrabajando, haciendo home office. Entonces, ¿qué pasó en ese internamente en la biblioteca? Pues atinadamente lo tenemos, una muy buena reflexión en este libro. Al ser una al ser una situación inesperada, pues los bibliotecarios un poco yo creo que también pues nos pusimos un poco también a temblar, ¿no? ¿Qué íbamos a hacer? ¿Cuáles iban a ser nuestras actividades ahora que no tenemos los servicios, ¿no? No tenemos esos servicios físicos. ¿Cuál iba a ser el cambio al que nos íbamos a enfrentar ahora para poder ofrecer un servicio, si es una biblioteca pública, a los usuarios de la biblioteca pública, que son muy diversos? Si es una biblioteca universitaria, pues a los estudiantes, a los profesores. Y si es una biblioteca especializada, pues dependiendo de cada tipo de usuarios, que en algún momento también me gustaría aprovechar estos programas de la mañana para, para hablar de los tipos de biblioteca que hay, porque es un tema también muy interesante. Ay, ya les digo, parezco la loca, pero es que a mí empiezo a hablar de algún tema específico de la biblioteca y me resulta algo muy fascinante, porque pues es todo un mundo, ¿no? Y entonces, en este caso específico de los bibliotecarios, era replantear todo un modo de trabajo para... Ay, ¿qué es esto? Eh... Ay, Al, Ale, Ale Juárez, muchas gracias por seguir por la RAI. Muchas gracias. Ay, estoy un poco aquí perdida, que también habrán de perdonar, pero es que es la primera vez que me parece que me hacen una RAI. Y mira que ya tengo... Ay, Joan Prado, hola, muchas gracias por estar aquí. Estoy un poco sorprendida y les voy a decir por qué. Porque es la primera vez que me hacen una RAI. Tengo más o menos como... tengo más o menos como 2 meses en Twitch, que empezamos pues como una especie de club de lectura, donde pues el objetivo principal... eh, ay, muchas gracias. Eh, Luján, Serale. Muchas gracias. Ay, muchas gracias a todos. Ay, Dios mío. Pero ¿qué está pasando? Qué emoción, ¿eh? Qué emoción. Es que esto me causa mucha emoción porque es la primera vez que hago un directo por la mañana, porque generalmente los directos los hago los domingos por la noche, donde abordo el tema de un libro, hablamos sobre la lectura, sobre la biografía del autor. Y el domingo pasado también fue un programa como muy especial porque una lectora nos recomendó el libro del hombre de Tiza. Entonces ya no estuve solamente yo hablando sobre el libro, sino tuvimos como una llamada telefónica y fue pues un momento así bien bonito, ¿no? Y hoy digo, bueno, hoy se me antoja hacer un directo por la mañana para hablar sobre las bibliotecas en el tiempo de la pandemia. Y justamente estaba en eso, hablándoles de cómo viví yo como usuaria
de las bibliotecas en el tiempo durante este tiempo de pandemia, sobre todo cuando llegó ese parón y entonces los bibliotecarios pues tuvieron que replantear esa actividad. Los bibliotecarios como muchos, ¿no? Pero en específico, en este tema de las bibliotecas, pues en las bibliotecas se ofrece generalmente un servicio al público. Depende de qué tipo de bibliotecas, pero todas tienen un servicio al público. Hay internamente muchos procesos dentro de la biblioteca, procesos tanto administrativos como procesos técnicos para la organización de toda la biblioteca, ¿no? Llámese la catalogación, la clasificación de los libros y de diferentes actividades. Entonces, bueno, en ese tema estamos y pues quiero agradecer a todos por estar aquí, pero especialmente ¿cómo es? Luján, Luna, a ver si me soplan, Luján, Luján Cerale por la raíz, muchísimas gracias. Ya voy a echar un ojo a tu canal y voy a seguirte también inmediatamente. Cuenta, cuenta conmigo para seguir tu canal inmediatamente. Bueno, quien dice inmediatamente dice cuando termine de hacer esto, porque estoy aún un poco torpe para ir navegando ahora, irme rápido al Twitch y eso, pero te prometo que en cuanto termine el directo me voy rapidísimo. Muchísimas gracias. Bueno, entonces el libro en el que me estoy apoyando para hablar de este tema es un libro de profesionales de la información y justamente nos hablan cómo de pronto esta reinvención que tuvieron que hacer los bibliotecarios, porque claro, cuando uno vas directamente a la biblioteca a trabajar en ese proceso interno que fuese catalogación, clasificación, la organización de todo el material bibliográfico, todo es desde ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando se tiene que hacer el teletrabajo? ¿Y qué pasa con todas estas actividades de servicios a los usuarios a los que realmente se debe la biblioteca? Porque la biblioteca no solamente es un depósito de libros, ¿no? No es una bodega, sino es un ente vivo que aparte de resguardar y de proteger todo ese conocimiento que está incluido en libros, en películas, en discos, en diferentes formatos, aparte de resguardarlo y de protegerlo, también da un servicio a sus usuarios. Entonces, fue como replantear cuáles iban a ser nuestras actividades y cuál iba a ser el acompañamiento que desde la biblioteca íbamos a hacer a los usuarios. Y lo repito otra vez, a los usuarios también dependiendo del tipo de biblioteca que sea, que este es un tema que pues muy interesante, que luego trataremos cuáles son esos tipos de bibliotecas y qué usuarios son los que acuden a ellas. En el caso específico de este libro, pues es una biblioteca pública donde hace la reflexión. Entonces, al replantear toda esta nueva manera de trabajo, pues nos dimos cuenta que tenía que ser ahora empezar a movernos sobre el terreno de internet, sobre el terreno digital, y muchas bibliotecas empezaron a reforzar las bibliotecas virtuales. ¿Cómo empezó a hacer todo esta labor? Pues la verdad que es una labor también muy grande porque empezaron a hacer compras de libros, de audiolibros, revistas, periódicos y muchas personas que en ese momento pues tendríamos o el aislamiento o nuestras actividades limitadas porque no había eventos presenciales, pues podríamos echar mano, sobre todo los que estamos en el mundo de la lectura, pues podríamos echar mano también de estas bibliotecas virtuales. Un mundo aparte también, que hay diferentes bibliotecas virtuales con diferentes recursos, pero esto luego también nos trajo un tema muy interesante, que es el tema de la brecha digital. ¿Qué pasa con la brecha digital? Que es un término que ahora está muy, muy en uso, sobre todo en las
en el área de las bibliotecas o de las tecnologías de la información, que hay mucha gente que no puede tener o acceso a internet, que no tiene los dispositivos adecuados o que no sabe cómo instalar algún programa, algún software para poder hacer ciertas actividades. Entonces, todo esto ha sido como un mundo de reflexiones en los cuales los bibliotecarios pues nos hemos tenido que parar a pensar qué se puede hacer al respecto. Yo les puedo contar que aquí en Zaragoza hubo un proyecto súper bonito que se llamaba... Ay, Dios, ahora justamente se me fue el nombre del proyecto. Bueno, ahora se me fue el nombre, ya lo voy a buscar, pero fue un proyecto muy bonito que se lanzó. Se editaron 5 libros diferentes: El Quijote para niños, Las fábulas de Esopo, El Principito, algunas leyendas. Y entonces lo que se hacía para cortar esa brecha digital con las personas que no tuvieran pues la oportunidad de tener un dispositivo para poder estar navegando por internet, y estaba enfocado a los niños, hacerles una videollamada a través del teléfono de los padres, claro. Los padres previamente se inscribieron a los niños, y entonces lo que hacíamos era hacer una videollamada. Se hizo todo un trabajal, porque previamente también a todas estas casas de estos niños les llegaron los libros impresos, y entonces los voluntarios hacíamos estas videollamadas, y era fantástico porque en esa videollamada hablábamos sobre el libro y hacíamos diferentes actividades. Ya era no era solamente el preguntar pues al niño, oye, qué te pareció el libro? Sino hacer como actividades. Recuerdo, por ejemplo, una de las compañeras que a partir de la lectura hacía que los niños hicieran un cómic. Entonces era súper bonito porque luego compartían los niños el cómic, pues toda esa creatividad, el dibujo, lo que escribían. En mi caso hicimos varios dibujos, y fue una experiencia muy gratificante porque justamente nos permitía continuar con una labor de lectura, con una labor sobre todo para que pues en este momento tan complicado que se está pasando con la pandemia, aunque en ese momento estamos como en el punto más álgido, ¿no? Ahora pues con las vacunas y todo esto pues se supone que ya está la situación un poco mejor, pero en ese momento era un momento pues como muy álgido de la pandemia, y teníamos que pues que estar reestructurando todo nuestro saber. En el caso de las bibliotecas universitarias, he estado platicando con compañeras que trabajan en bibliotecas universitarias, y justamente el enfoque para ellos fue tener un acompañamiento hacia los estudiantes. Y este acompañamiento, ¿cómo se podía hacer? Pues lo hicieron a través de videos para saber cómo poder acceder a la biblioteca virtual, como un programa fantástico que hacen también de cómo hacer citas. Eh, entonces, esto nos está marcando también, yo creo que un área de oportunidad, y que hay que explorar más en torno a las bibliotecas y al mundo de las bibliotecas bajo unas circunstancias ahora excepcionales que son con la pandemia, pero que nos puede servir para que se quede, para que en un futuro esto pueda seguir. Es verdad que hay muchas personas que todavía, claro, el contacto humano, el estar con una persona frente a frente, nunca va a ser equiparable a lo que podemos hacer mediante una cámara, mediante un monitor. Por supuesto que hay muchas cosas de la comunicación que se pierden, pero también nos ha dado otra manera de acercarnos, otra cercanía, que en mi caso particular
me impresiona porque el hecho de poder tener un círculo de lectura virtual me ha dado la oportunidad de leer un mismo libro y desde el contexto que en este momento ya no me refiero solamente ya desde la individualidad, ¿no?, de cada persona, porque todos, aunque hagamos una lectura, todos tenemos puntos de vista diferentes, pero me refiero también que desde la ciudad, desde el país donde uno vive, puede cambiar mucho la lectura de cualquier texto. Entonces, justamente esta posibilidad que se abrió tras la pandemia, tras el poder hacer los círculos de lectura de manera virtual, tras poder acceder a bibliotecas virtuales, a audiolibros, a la prensa, saber lo que estaba pasando en ese momento por los medios digitales, me pareció también una oportunidad maravillosa para, para adquirir nuevos conocimientos y para estar en contacto con otras realidades, porque como les digo, yo tuve la fortuna de pasar el confinamiento aquí en Zaragoza, en España, pero cuando hablo con mi familia en México, lo viven de una manera totalmente diferente. Cuando hablo con alguna amiga en Marruecos, en China, lo viven de una manera diferente. Y justamente todas estas nuevas herramientas que hoy tenemos a nuestra disposición, pues nos han dado otro acercamiento como familia, como amigos, como nuevas personas que vamos conociendo en el camino. Y la biblioteca pues no se puede quedar atrás. La biblioteca también tiene que ser un reflejo de la evolución que va teniendo, que va viendo en la sociedad y no se puede quedar atrás de ese progreso, ¿no? Entonces es verdad que el modelo de biblioteca que como hasta el día de hoy o hasta antes de la pandemia conocíamos, se ha ido transformando, pero me parece que mucha de esa transformación yo me atrevería a decir que ha sido para un bien común, tanto de la biblioteca como de los usuarios que la utilizan, ¿no? Y que nos beneficiamos de tener estas bibliotecas a nuestro alcance. Entonces, a todo esto, el trabajo del bibliotecario en ese sentido creo que mm, ha sido como muy, ¿cómo puedo decirlo? Como de una gran ayuda, como que también de un gran valor, porque ha tenido que salir de esa zona de confort en la cual estaba y adaptarse a unas nuevas herramientas para poder seguir haciendo su trabajo de manera eficaz, tanto con los documentos que maneja en la biblioteca como en la manera de poder dar los servicios y que las personas puedan acercarse a esos documentos. La verdad que para mí como tanto como usuaria como bibliotecaria me es muy grato el estar viviendo esta transformación. Transformación que de alguna manera ya se veía venir con la introducción de las nuevas tecnologías, de las tecnologías de la información en nuestras vidas y en nuestros ámbitos, porque justamente la biblioteca ha sido un antes y un después de esas tecnologías. Y un claro ejemplo, no sé qué tan jóvenes sean o qué tan mayores, pero yo no sé si ustedes se acuerden que a mí me tocó cuando yo estuve en la secundaria, cuando buscábamos un libro en la biblioteca, era buscar en estas fichitas que hacían en la máquina de escribir, se hacían en la máquina de escribir y entonces uno iba a buscar a los ficheros, empezabas por autor, en orden alfabético por autor y con los ficheros buscabas, pues un cambio tremendo, entonces luego fue los catálogos electrónicos, el dichoso OPAC,
Entonces, ya se vislumbraba ese cambio, ¿no? Estas grandes bibliotecas como la Biblioteca del Congreso, que marca mucho como un perfil de cómo hay que catalogar, cómo hay que clasificar, cómo es esa parte de organización, sobre todo pues en Estados Unidos y en América Latina, ¿no? Aquí en España yo veo llevan otro proceso, tienen como sus procesos internos que se siguen, pero en América Latina, Estados Unidos, pues una biblioteca también muy importante, pues es la Biblioteca del Congreso, la UNAM, la Biblioteca de la Universidad Autónoma de México. Entonces, ver cómo se han ido adaptando las bibliotecas a esas nuevas tecnologías y a los tiempos de la pandemia, cómo han ido adaptando esos servicios para poder darlos, la verdad que es muy grato poder ser parte de esa evolución. Una cosa que había apuntado, que me parecía muy bonita, es un pensamiento de un escritor que decía que las malas bibliotecas construyen colecciones. A ver, también aquí, bueno, las bibliotecas resguardamos esas colecciones, las protegemos, las cuidamos, las difundimos. Pero bueno, las buenas bibliotecas construyen servicios y las mejores construyen comunidad. Con este pensamiento eh, me gustaría quedarme porque yo creo que muchas cosas de las que a mí me ha tocado ver en la biblioteca y muchas gratas son esos cambios que a través de una biblioteca, porque la biblioteca es la que es como ese templo del saber, ¿no? Y que resguarda esos conocimientos. ¿Cuántas vidas se han transformado al acudir a una biblioteca, al poder tener acceso a esos libros, al, al leer esos libros y entonces empaparnos de esos nuevos conocimientos y cómo muchas veces nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver algún determinado tema puede cambiar? Porque al final, como somos seres en esta construcción, que en algún momento a lo mejor podemos tener un punto de vista, pero también puede cambiar. Entonces los seres humanos estamos sujetos al cambio y que ese cambio vaya de la mano de las bibliotecas. Ver que esas bibliotecas también son como unos motores transformadores de personas, de conciencias, es muy grato. Entonces esa comunidad que se construye en las bibliotecas me parece que es, yo creo que al final de todo, uno de los objetivos principales y la razón de ser, aparte de cuidar y de proteger ese conocimiento, la razón de ser de las bibliotecas, justamente como podría ser nuestra razón de ser de este canal, el poder compartir estas reflexiones tanto de la biblioteca, de la biblioteca, de las lecturas, que también tienen que ver como lo que nosotros somos como seres humanos, esa transformación que vamos teniendo, esa tolerancia, esa aceptación y ese respeto. Entonces, pues con este pensamiento me quiero quedar, me siento muy contenta de haber compartido con mm, con ustedes este tema importante de poner en valor el trabajo también que hacen los bibliotecarios. Como todo, habrá algunos buenos, malos, mejores, peores, pero que es como un microcosmos, ¿no? La biblioteca al final es como un microcosmos de la sociedad, pero esta importancia que tienen en el papel de cultural, en el papel de la educación, de la enseñanza, yo creo que no podemos pasarlo por alto y también no podemos pasar por alto la gran labor que han hecho los bibliotecarios en todo este tiempo, adaptándose a estas nuevas circunstancias y tratando de hacerlo mejor para que los usuarios puedan sobrellevar también esta pandemia lo mejor posible, ¿no? Tanto en sus servicios como en el contenido que ofrecen.
pues muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por seguirme, la verdad que por seguir el programa. Me congratula enormemente haber tenido este espacio y haber tomado la decisión esta mañana de entrar, que como digo, ya tenía ganas yo de hacer un directo por la mañana porque decía, bueno, me parece que en la mañana como que puede ser como un ambiente pues relajadito y entonces tenía ganas y pues qué sorpresa más grande con la raid y con los seguidores que ahora tenemos. Estoy muy contenta, muchísimas gracias. Este, ay, sí, vayan a la biblioteca. La verdad es que si la biblioteca, una de las razones de ser de la biblioteca es justamente los usuarios, entonces yo creo que son esos usuarios los que podemos darle más vida, los que podemos fortalecer las bibliotecas y que a su vez es algo conjunto, porque también nos retroalimentamos, las bibliotecas se retroalimentan de los usuarios que van y los usuarios también salimos muy beneficiados con todo ese conocimiento al que tenemos acceso. Así que muchísimas gracias, un saludo. Mi nombre es Angélica y lo quiero decir para los que, por si no lo sabían, mi nombre es Angélica. Muchísimas gracias por acompañarme esta mañana y pues que les vaya muy bien durante el día, durante la semana y durante la vida. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente. Y la siguiente va a ser el domingo que vamos a comentar el libro. eh, un libro de un escritor chileno, Luis Sepúlveda, que es la historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar. Así que si, si no tienen, si no tienen plan, este puede ser un buen plan. Nos vemos el próximo domingo a las 9:30 hora de España. Hasta luego. Dale.